Bueno, gente, empezamos. En la clase de hoy vamos a terminar con cuentas nacionales. Desde ya, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, más que bienvenida. Vamos a hacer un repaso bien rápido de algunos conceptos. Vamos a terminar con cuentas nacionales y empezar con mercado de trabajo. Esto de ver un poquito cuáles son las ecuaciones macroeconómicas, algunos conceptos de inversión, consumo, etcétera, y también posteriormente mercado de trabajo nos va a servir muchísimo para ver después, posteriormente, a Keynes. Así que el objetivo ahora es dar estos conceptos para luego poder entender las ideas de keynesianas. Em, bueno, ahí les comparto. No sé si ustedes ahora tienen, si empezaron a leer la bibliografía, les recuerdo que tienen el examen parcial regularizador el 21 de abril a las 18 horas. Así que les invitamos a que empiecen ya a estudiar, porque falta cada vez menos. Si ya empezaron a leer la bibliografía y tienen alguna duda, porque entiendo que esta parte de la materia de la unidad 2 es un poquito más complicada, básicamente porque hay muchos conceptos, no por otra cosa. Si tienen alguna duda, bueno, de ya, más que bienvenido. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Se ve la pantalla completa? La pantalla compartida, ¿no? Sí, todo perfecto. Se escucha y Bien, se ve bien. bueno, muchísimas gracias. Bien, habíamos empezado ya con algunas cuentas nacionales, algunos conceptos. Habíamos dicho que valor bruto de la producción tenía que ver con la totalidad de los bienes y servicios producidos en un año, en un periodo, por los residentes, ya sean estos nacionales o extranjeros, dentro de un territorio nacional. Era algo así el valor bruto de la producción como la sumatoria entre los bienes intermedios más los bienes finales sería. Y cuando hablamos de bienes finales ya estamos entrando en el concepto de PBI, lo que comúnmente conocemos como Producto Bruto Interno, que viene a ser la sumatoria de todos los bienes finales únicamente, de un país en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué son los finales? Los bienes finales son aquellos bienes que no van a ser modificados en un posterior proceso productivo, es decir, ya no tienen una cadena de valor posterior y por ende van a ser consumidos. Em, para poner un ejemplo acá, un sachet de leche Cotar, para ver la diferencia entre valor bruto de producción y PBI. Bueno, tenemos por un lado los insumos, los bienes intermedios, que pueden ser la leche del tambo. Estamos hablando de una empresa que envasa leche en sachet, por ejemplo, ¿no? Tenemos leche del tambo, es un insumo, el packaging, los servicios de pasteurización, la logística, la electricidad, todo eso suma 28 pesos, por ejemplo. Pero a su vez hay que pagar salarios, renta, y una parte del valor es ganancia también. Y eso suma 22 pesos. Supongamos que la leche, en este caso, sale 50 pesos, lo cual es baratísimo en este momento. Pero bueno, un poco la idea de un ejemplito bien burdo, de decir, bueno, cuáles son los insumos que se encuentran, cuál es el valor de los insumos por unidad, en este caso un sachet de leche, y cuál es el valor agregado. Entonces el valor agregado va a ser lo que nosotros comúnmente entendemos como PBI, como valor bruto, perdón, como, sí, valor agregado bruto, etcétera, etcétera. En cambio, los insumos más el valor agregado es lo que entendemos como valor bruto de la producción. En este caso, los insumos o los bienes intermedios, en este caso los insumos, que son los insumos, más el valor agregado, o en este caso que posteriormente va a ser los bienes finales, van a dar el valor bruto de la producción.
de esto? ¿Hay alguna duda? ¿Se entienden los conceptos? Son tontos los ejemplos, pero es para que ustedes entiendan la diferencia, porque se suele preguntar a veces en los exámenes cuál es la diferencia entre valor bruto de la producción y PBI, y tienen que entender que, bueno, el valor bruto de la producción incluye los insumos, cosa que el Producto Bruto Interno no lo incluye. No sé si existe alguna duda sobre eso. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se Bueno, entiende. perfecto. Habíamos dicho también hay otra diferencia que tiene que ver con, bueno, cuál es. Habíamos visto que para hablar de PBI tenemos que desglosarlo en producto, en bruto e interno. Hablamos de que es interno el Producto Bruto Interno porque se produce en el interior de un territorio, en este caso la Argentina. Hablábamos de producto porque, bueno, nos interesan los bienes finales nada más, la sumatoria de bienes y servicios finales. Y bueno, nos falta este concepto de por qué es bruto el Producto Bruto Interno. Y lo que la definición que se nos da es, bueno, es bruto en tanto que se contenga justamente la inversión de reposición. En ese sentido, cuando hablamos de destino o cuál es el uso que se le podemos dar a los bienes finales, siempre en los libros de texto vamos a ver que lo primero que se nos dice, bueno, son o bien se pueden consumir estos bienes o pueden ser destinados a la inversión. Cuando hablamos de que son consumidos los bienes, tiene que ver con que, bueno, van a satisfacer una necesidad comúnmente de una familia, y estos pueden ser bienes duraderos, pueden ser o justamente bienes que se consuman de una vez, por ejemplo, los alimentos, los servicios que se producen y se consumen al mismo tiempo. Pero en el caso de la inversión, bueno, tiene que ver son bienes destinados al aparato productivo. Más que nada las empresas son los que van a demandar esos bienes. Cuando hablamos de inversión, es inversión en capital fijo, es inversión en maquinaria, es inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Y en el caso de la inversión, a su vez se puede subdividir. Es decir, cuando hablamos de inversión, o bien puede ser inversión de reposición o puede ser una inversión nueva. La inversión de reposición tiene que ver con el desgaste que tiene esta infraestructura, la maquinaria, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que tiene que hacer la empresa para mantener esas capacidades productivas va a estar destinado en el concepto este de inversión de reposición. Es decir, tiene que haber un mantenimiento de esa maquinaria que se va desgastando. ¿Cuál es el mantenimiento? Es este concepto de inversión de reposición, por ejemplo. Pero a su vez, si el empresario en cuestión aumenta las capacidades productivas, estamos hablando de inversión nueva, estamos hablando de aumento de las capacidades productivas. En ese sentido ya no es inversión de reposición porque estamos adquiriendo nueva infraestructura, nueva maquinaria, y bueno, esto ya incrementa las capacidades de la empresa en particular y de toda la economía en general. Bien, ¿por qué hablamos de Producto Bruto Interno? Tiene que ver con que la palabra bruto incluye la inversión de reposición. Es decir, cuando incluimos la suma de todos estos productos que vamos a ir sumando, de todos estos bienes finales que vamos a ir sumando para medir el PBI, si incluimos a esta inversión de reposición, a esa reparación y mantenimiento que le damos a la maquinaria y la infraestructura, estamos hablando de bruto. Ahora, por el contrario, si no los incluimos, es decir, si los excluimos a la inversión de reposición y solamente incluimos en la inversión a la inversión nueva, es decir, a aquella inversión que no repone, sino que incrementa las capacidades productivas, estamos hablando de producto neto. Acá hago una aclaración que me había olvidado de la clase pasada, porque comúnmente cuando hablamos de inversión, una de las categorías que se nos viene a la cabeza es la inversión financiera.
Y en este caso, cuando hablamos de inversión financiera, en la economía, en las cuentas nacionales, no están incluidas. Es decir, solamente cuando hablamos de inversión, lo que se nos tiene que venir a la cabeza es lo que comúnmente denominamos como capital fijo, es activo fijo. Hay algo tangible en este caso, es decir, siempre es inversión tangible, cosa que la inversión financiera no lo es, o es inversión electrónica más que nada, o inversión en papeles. En este caso, cuando hablamos de inversión es de activo fijo. Estamos hablando de infraestructura, de construcción, de maquinarias, de, no sé, depende también la actividad en la cual nos encontremos. Por ejemplo, si hablamos de una empresa o un comercio, las góndolas de un comercio es capital, en este caso porque es parte de la infraestructura que tiene el comercio, ¿no? En ese sentido hay, y repito, depende muchas veces del nivel de actividad. Siempre dábamos el caso del auto, o sea, para una familia, si consume o si compra un auto es un bien de consumo, es decir, es un uso en el cual lo consume al auto o se lo clasifica como un consumo, pero bien, si el auto lo compra una empresa para su flota de autos, bueno, ahí sí va a ser un bien de inversión porque es parte de su infraestructura, básicamente. En ese sentido, un mismo bien puede clasificarse de una forma u otra dependiendo del uso que se le dé. Sea para una familia va a ser un consumo, sea para una empresa va a ser una inversión, ¿no? Bien, hasta acá esto se entiende. Estamos yendo un poquito rápido para ir avanzando. Estamos retomando. ¿Hay alguna duda? No, se entiende. No, no. Bien, acá este grafiquito lo que muestra el esquemita es eso, es básicamente tenemos el producto bruto interno, tenemos la depreciación que viene a ser algo así como la inversión de reposición, y bueno, la diferencia es esto, es el producto neto interno, ¿no? Es una pavada, pero bueno, sirve para entenderlo mejor. Es decir, al PBI, si le restamos las depreciaciones, si al PBI, al Producto Bruto Interno, le restamos las depreciaciones, nos va a dar el Producto Neto Interno. Algo bien simple. Bien, habíamos hablado de, bueno, cuáles son los destinos o el uso que les damos al Producto Bruto Interno. Habíamos hablado de que existe el consumo, existe la inversión. Ahora bien, y estamos hablando de consumo, está muy relacionado a la satisfacer necesidades de las familias, que puede ser desde comprar la comida, vestimenta, comprar un televisor, etcétera, etcétera. En cambio, la inversión tiene que ver con, bueno, aumentar o mantener las capacidades productivas. Mantener significa inversión de reposición, aumentar es inversión nueva. La inversión es eso, está relacionado al sistema productivo, básicamente, al gasto que hacen las empresas en ese sentido, pero también existe gasto del Estado, y en este sentido estamos incorporando un nuevo actor a la economía, ¿no? Es decir, el Estado también gasta y también consume y también invierte. Es por eso, en este ejemplito, mira, tenemos consumo y tenemos inversión. Esto hace al PBI en su totalidad, ¿no? Bueno, pero como sabemos que existe también consumo público, existe inversión pública, porque el Estado consume ciertos bienes, lo destina para el consumo, invierte, por ejemplo, en infraestructura. Todo lo que sea infraestructura, bueno, tiene que ver con las rutas, el tendido eléctrico. Eso tiene que ver con, bueno, inversión que está realizando el Estado porque está manteniendo o está aumentando las capacidades productivas del país. Bueno, eso es inversión pública. En ese sentido, dentro del consumo y dentro de la inversión tenemos consumo público y
también inversión pública, consumo público y consumo privado. Dentro de la inversión también tenemos inversión pública e inversión privada. Por eso, muchas veces a este concepto de gasto público que está reflejado siempre en el presupuesto del Estado, lo escindimos, es decir, lo excluimos. Hablamos de consumo e inversión privada y al mismo tiempo hablamos de gasto público. Pero tengan en cuenta que cuando ven este esquemita de consumo más inversión más gasto, en realidad el gasto público contiene consumo e inversión, básicamente. Es decir, consumo público e inversión pública. En cambio, si vemos también, de nuevo, si vemos este esquemita de consumo más inversión más gasto público, acá en este caso el consumo y la inversión es consumo privado e inversión privada, ¿no? De esto, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Estamos agregando únicamente al Estado, básicamente, al gasto, al destino que hace de los bienes y servicios, ¿no? Y en este caso es el gasto. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos a una suerte de la única ecuación que vamos a ver en prácticamente en toda la materia, que tiene que ver con esto y tiene que ver con una equivalencia muy simple que nos viene a decir que toda la oferta global tiene que ser igual a la demanda, es decir, todos los bienes y servicios en una economía se corresponden con un uso en particular. Básicamente eso es lo que nos dice esta ecuación. ¿Cuál es el destino que le estamos dando a estos bienes y servicios? ¿Cuáles son los bienes y servicios? Bueno, es la producción nacional a través del PBI, más las importaciones. Las importaciones son todas las compras que hacemos del resto del mundo. En ese sentido, la producción nacional más los bienes que vienen del resto del mundo nos dan como sumatoria la oferta global, es decir, todos los bienes y servicios que se encuentran disponibles en nuestra economía, ya sea porque los producimos en territorio nacional o porque se produjeron en otros territorios y nosotros la compramos, básicamente. Ahora bien, toda esa producción le vamos a dar un uso, un destino. ¿Cuál es ese destino? Bien, o va a ser el consumo, va a ser la inversión, y acá de nuevo, dentro de consumo e inversión tenemos al Estado, no solo a los privados, y tenemos también las exportaciones. Las exportaciones son las ventas que hacemos las empresas radicadas en Argentina, en suelo argentino, hacia el exterior, hacia el resto del mundo. De esto, ¿se entiende? O sea, son todas la oferta, la oferta global, lo que denominamos como oferta global en cuentas nacionales, viene a ser la sumatoria del PBI más las importaciones, y la demanda global, que es básicamente el uso que le damos a esa oferta global, tiene que ver con la sumatoria del consumo, la inversión, más las exportaciones. Es decir, que parte del PBI seguramente va a ser destinado a las exportaciones, ¿no? Parte de la producción nuestra va a ser destinado a ventas al resto del mundo. Y en esto tengamos en cuenta que podemos hacer un pasaje, es decir, podemos pasar este concepto de importaciones hacia el otro lado, que es un pasaje muy simple que seguramente lo han hecho en la secundaria y que tiene que ver con este parte de acá de esta ecuación, que nos dice que el PBI es igual al consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Muchas veces en los libros de texto le pueden llegar a ver como exportaciones netas, que tienen que ver con eso, con las exportaciones menos las importaciones, ni más ni menos. De esto, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende esto de pasar las importaciones para un lado
¿No se entiende? Yo tengo una consulta. ¿Para Sí, qué sirve entonces la ecuación macroeconómica? ¿Para medir la oferta y la demanda? exacto. Siempre tiene que dar, es como una suerte de balanza. No sé si recuerdan las balanzas de, bueno, por ejemplo, la representación de la justicia que tiene una balanza en la mano. Estoy hablando de la representación, ¿no? Que tiene una balanza, esa balanza que se van equilibrando. Bueno, esto, una forma de equilibrarse, bueno, es ver esto, cuál es la oferta total y cuál es la demanda. Esas ofertas y esa demanda son iguales, porque esa oferta tiene que tener un uso, tiene que tener un destino. Claro, gracias. Generalmente, cuando hablamos de PBI o las ecuaciones macroeconómicas, cuando la vemos, se suelen representar de esta forma y es algo bien simple y tiene que ver con, bueno, tenemos algo, tenemos la oferta, vendría a ser algo así como tenemos la oferta y de este lado tenemos la demanda, ¿no? Únicamente que hicimos este pasaje de pasar las importaciones para el otro lado, pero en realidad lo que nos está diciendo esta ecuación de acá abajo es que acá está nuestra oferta y acá nuestra demanda de la economía, básicamente. Bien, que como en todos los países medimos cómo le está yendo a la economía en su conjunto a través de este concepto de PBI. A veces que no solo se lo suele llamar PIB, que es lo mismo, es Producto Interno Bruto, son dos formas de decir exactamente lo mismo, PBI o PIB se suele decir de esta forma, pero es lo mismo, esto es PBI básicamente, este concepto que ven acá, que lo estoy señalando con el cursor, es el PBI. Este informe del INDEX salió la semana pasada y tiene que ver con cómo le fue a la economía en el año 2020, cosa que estuvimos en un año de pandemia y no fue nuestro mejor año, sino todo lo contrario, incluso se parece mucho al 2002 en términos de caída del Producto Bruto Interno. Y lo que vemos acá abajo es cómo ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Es decir, lo que solemos decir en economía, o en términos macroeconómicos, es cuánto aumentó el PBI. Bueno, acá la verdad que no aumentó, sino todo lo contrario, es decir, cayó casi un 10% con respecto al año pasado. Es decir, somos un 10% menos ricos que respecto al año pasado, vendría a ser este numerito, ¿no? ¿Y cómo evolucionó en los últimos años? Bueno, la verdad que tuvimos caída del PBI en los últimos 3 años y no nos fue igual de bien en los años anteriores. Es decir, hace 3 años que la economía argentina viene decreciendo, particularmente en el año 2020 decreció muy fuerte por el tema de la pandemia y esto ocurrió en todo el mundo, prácticamente todos los países decrecieron, creo menos China, todos los países decrecieron, y esto no se repetía desde la crisis del 2008. Es decir, no pasa una crisis mundial como la que ocurrió desde el 2008 y antes del 2008, imagínense, nos tendríamos que remontar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tiene un escenario de catástrofe prácticamente. Y antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos la crisis del 30. Es decir, tuvimos 2 años de decrecimiento a nivel mundial con una diferencia de un poco más de 10 años. Y esto es curioso, ¿no? Para muchos. Em, ¿Qué pasó? Bueno, con el PBI habíamos visto que el PBI se componía, era igual al consumo, es decir, la oferta global todo lo producido por nuestra economía es igual al consumo, es igual a la inversión, perdón, igual al consumo más la inversión, más las exportaciones, menos la importación. Bueno, acá lo que tienen es cómo evolucionó cada uno de esos componentes que hacen a la demanda. ¿Cuál fue el destino de la producción? Bueno, el destino de la producción también cayó muy fuerte y viene cayendo en los últimos 3 años y acá vemos cómo
el consumo privado y la inversión cayeron muy fuertemente en los últimos 3 años. De esto, ¿tienen alguna duda? Esto es un ejemplito para que se entienda por qué medimos lo que medimos, básicamente. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se ¿Se entiende? entiende? ¿Comentario que quieran hacer? Bien. Ahora nos podemos preguntar también qué tan rico es la Argentina con respecto al resto del mundo. Como habíamos dicho anteriormente, las cuentas nacionales están armonizadas, son homogéneas, es decir, todos los países miden el PBI de la forma que nosotros lo medimos. Entonces, si todos los países lo miden de la misma forma, podemos hacer comparaciones. En ese sentido, lo que podemos medir es qué tan rico es la Argentina en términos de tamaño, es decir, qué tan rico es la Argentina, cuántos bienes produce, bienes y servicios produce la Argentina en comparación a otros países, ¿no? Bueno, tenemos acá la lista de todos los países por orden de quién es el más poderoso hacia menos, básicamente. Y la Argentina, no, la verdad que no está mal ubicada en este sentido. Somos uno de los 20 y pico de países más poderosos del mundo. Por algo estamos en el G20. Y bueno, esto es lo que nos permite comparar en qué parte de la tabla estamos en términos económicos. Por supuesto, hay algunos países en los cuales nada, tienen menores población, por ejemplo Noruega tiene 5 millones de habitantes y está muy bien ubicada para tener 5 millones de habitantes. Nosotros tenemos 45 millones de habitantes, para que se den una idea. Pero bueno, en ese sentido, la economía argentina no es una de las que menos produce, sino todo lo contrario, está bien ubicada para el nivel, para la posición geográfica en la cual está también, ¿no? Ahora vamos a ver un poco eso. Es decir, acá abajo, como le pusimos ahí, 159 países y nosotros estamos en el puesto 25, 26, una cosa así. Y hace unos años, como bien habíamos visto que el PBI cayó en los últimos 3 años, le puedo decir a ustedes que, como habíamos visto acá, que el PBI cayó en los últimos 3 años, si no fuese por esta coyuntura que tuvimos, estaríamos ubicados por acá, es decir, estaríamos ubicados mucho mejor. Es decir, en vez de estar en el puesto 20 y pico, estaríamos en el puesto 20 de los países más ricos del mundo, ¿no? Esto medido en términos de tamaño. Es decir, China, por ejemplo, tiene casi, sí, casi 1.000 millones de habitantes. Pero a su vez no es un país rico China porque si lo medimos en términos de PBI per cápita, es decir, si medimos el PBI dividido o en relación a la cantidad de población, vamos a ver que China no es un país rico. O la India, por ejemplo, tampoco lo es un país pobre porque su población es pobre, porque su población es muy numerosa. La población de China, la población de India es muy numerosa. Entonces, en promedio, los chinos y los hindús no son ricos, son pobres en realidad. Pero al tener una población tan grande, hace que su economía sea grande de por sí. Y esto lo vemos de esto. ¿Hay alguna duda? Porque ahora les quería compartir un mapita. No, no. Acá, Profe, sí, en el apunte de la cátedra que usted nos pasó, sí. bueno, recién usted estaba hablando que se transforman los valores a precios del mercado. En el apunte de la cátedra habla de un PBI a precios bajos y un PBI a precios del mercado, como que No, establece que hay un PBI. sí, a precios básicos y a precio de mercado. Sí, sí. Ahora te explico eso.
Bueno, Terminamos esto y lo explicamos, no hay ningún problema. Em, Esto es el PBI en términos per cápita. Y cuanto más azul oscuro es justamente el color que representa a cada uno de los países, más rico es el país en cuestión. Lo que se ve es que justamente los países del norte, no sé si lo ven, países como Estados Unidos, Canadá, toda Europa en su conjunto, o Australia, Nueva Zelanda, Japón, son los países más ricos del mundo, ¿no? Esto es medido en términos per cápita. Per cápita es decir, es el PBI en relación a su población. En ese sentido, cuanto más rico es un país en relación a la cantidad de población, es decir, cuanto más produce por habitante, un país más rico va a ser. En ese sentido, ahí sí la Argentina está más a mitad de tabla, si se quiere. Esto lo vemos como en burbuja, es decir, acá los países, vemos las burbujas más grandes, se encuentran justamente en Europa o se encuentran acá en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón. Ahí sí, Argentina tiene perdón, a ver, sí, tiene como una suerte de 9.000, son $9.000 por habitante en términos anuales, Uruguay $16.000 por habitante, Chile 14.000. Esto tiene que ver con la caída que tuvo la Argentina en los últimos 3 años, por eso mide tan mal, pero la verdad que la Argentina se compara mucho con Chile y Uruguay porque básicamente tiene un PBI per cápita muy parecido. En cambio, los países africanos son los que, en esto si se ve, tienen una burbujita muy chiquitita porque, bueno, son los países más pobres. Por ejemplo, de China, China actualmente es igual de rico que la Argentina, en términos per cápita, ¿no? Eh, para que se den una idea. O que la Federación Rusa. Es muy parecido el nivel de la Federación Rusa con la de Argentina, con la de Chile. La verdad que, de nuevo, la Argentina está en términos de riqueza per cápita, está como a mitad de tabla. Ahí ya no somos una... deberíamos tener un ingreso mucho o una riqueza mucho más elevada, lo que pasa que estamos posicionados en términos geográficos en una parte en la cual América del Sur no está bien posicionada en términos general, porque tampoco lo está Chile, tampoco lo está Uruguay, tampoco lo está Brasil, etcétera, etcétera. Bien, de esto, ¿hay alguna duda, comentario? ¿Se entiende lo que es en términos per cápita el PBI? Es decir, es la riqueza en relación a la población que se tiene, básicamente. Es algo así como dividir toda la riqueza que tenemos en la Argentina sobre toda la población. ¿Hay alguna duda sobre eso? Sí, se entiende. Bien, a ver si yo creo que tenía una filmina sobre la diferencia entre precio de mercado. Bueno, bien. No, la diferencia entre precios básicos y precio de mercado tiene que ver con qué incluimos básicamente en la medición de esos precios. Así. Precio de mercado incluye los impuestos indirectos y los subsidios. Acá lo estamos viendo en esta filmina, abajo. Es decir, una suerte de, y esto creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, es si vos vas a, a una casa de electrodoméstico y te piden y pedís la factura, así como va a una casa de electrodoméstico, vas a un supermercado y pedís la factura, lo que te viene en la factura siempre es consumidor final, es IVA consumidor final. Bueno, ¿qué es el IVA de consumidor final? Es esto, son todos los impuestos indirectos que tenga grabados esos bienes que uno está adquiriendo. ¿Cuáles son los impuestos indirectos que uno usualmente está pagando cuando va al supermercado, cuando va a comprar? Bueno, tiene que ver a nivel nacional con el IVA, con el impuesto al valor agregado, a nivel provincial con los ingresos brutos,
el impuesto a los ingresos brutos. Y por ejemplo, si se trata de la factura del gas, no solo nos viene con el IVA, con los ingresos brutos, sino también nos viene con los subsidios que nos está aportando el Estado Nacional. Bueno, esos subsidios también, o sea, los precios de mercado incluyen tanto los impuestos indirectos, el IVA, como los subsidios. En cambio, los precios básicos es básicamente lo contrario, es decir, le estamos excluyendo estos impuestos y subsidios. Sería como este ejemplito de acá, sería como estos ejemplitos de acá, que en realidad acá no vemos ni el IVA, no está puesto ni el IVA ni los subsidios, pero bien agregar esto, podríamos agregar justamente el destino a los impuestos, podríamos agregar los destinos de los subsidios y eso modificaría el valor. ¿Qué pasa? Acá como no lo estamos viendo, sería una representación de la leche cotar a precios básicos. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo el IVA y los subsidios. A precios básicos se les suele llamar, o se les suele llamar también a precio de factores. ¿Por qué? De factores de la producción, sino porque tienen que ver con esto, con los factores de la producción, es decir, con el trabajo, con la tierra y con el capital. ¿Cuáles son las retribuciones de los factores? Bueno, son estas, son el salario, la renta y la ganancia, ¿no? O ganancia e interés. Esa es la diferencia, tienen que ver con eso, con que si incluimos impuesto al valor agregado y los subsidios o no, básicamente. Si los incluimos son a precio de mercado, si los excluimos son a precios básicos, a precio de factores, etc. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien, en las clases posteriores que vamos a tener, vamos a seguir profundizando un poco cada vez más. Ahora vamos a vamos a dar mercado de trabajo. Siempre y cuando no haya una duda, si no tengan una duda sobre esto, sobre cuentas nacionales, vamos a profundizar un poco más sobre mercado. Ahora sí es otro tema, entran dentro de las mediciones que usualmente realizamos los economistas. Cuando hablamos o cuando abrimos un diario, lo primero que vemos son conceptos como tasa de desempleo, tasa de empleo, etcétera. Bueno, ahora vamos a entender cómo funcionan en términos de las definiciones, cómo funciona el mercado de trabajo en Argentina, ¿no? Se ve, ¿no? Le estoy compartiendo y lo vamos a ver a través de un PDF que es el informe que saca el INDEC, y la verdad que está bastante bueno porque últimamente están incorporando infografía, cosa que antes no lo hacían, y la infografía está muy piola para entenderlo. No sé si ahí se ve en pantalla completa el informe, esta infografía se ve, ¿no? Sí, profe, se ve bien. Bien, bueno, empezamos con mercado de trabajo, ahora ya dejamos de lado las cuentas nacionales, dejamos de lado PBI, dejamos de lado Producto Bruto Interno, ahora vamos a interesarnos más bien de esto, de cuál es la población que está ocupada, cuál es la que está desocupada, etcétera, etcétera. El mercado de trabajo en la Argentina. ¿Cómo lo hacemos los estadísticos, los economistas? Bueno, tiene que ver con que nosotros sabemos que en la Argentina hay una población de 45 millones de habitantes. Ahora bien, ¿es posible medir los 45 millones de habitantes si están ocupados, desempleados, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad que no podemos. ¿Qué es lo que se suele hacer para medir? Y esto es para que lo sepan, no se lo vamos a preguntar en un examen. Lo que usualmente se hace es una encuesta. Y cuando hablamos de encuesta, no es distinto a algo, es distinto a lo que se entiende como censo. Los censos se lo hacemos a toda la población en su conjunto. Es decir, vamos a los 45 millones de habitantes prácticamente y les preguntamos una serie de cuestiones.
Ahora bien, en la encuesta no, la encuesta le preguntamos a personas que entendemos que son representativas de otras personas. Es decir, si a ustedes les cae un encuestador del INDEC a su casa, bueno, ustedes o su persona va a ser representativa de otros estudiantes universitarios prácticamente. Es decir, le preguntamos a una pequeña población, eso se llama muestra, es decir, no le preguntamos a la población en su conjunto, sino le preguntamos a una muestra que en general en la encuesta permanente de hogares, que es esta encuesta en la cual medimos cómo anda el mercado de trabajo en la Argentina, en esta encuesta permanente de hogares se lo suele preguntar a 40.000 sí, 40.000 individuos de la Argentina que son representativos de la población total. Es decir, hay personas que entendemos en estadística que son representativos de toda la población y por ende no hacemos un censo, sino que hacemos una encuesta. Y acá debo decir que este tipo de, en términos estadísticos, de hacer encuesta a una proporción muy pequeña de la población, son muy fidedignas. Y en esto a ustedes les llamará la atención, estamos hablando de que 40.000 habitantes son representativos de todos los argentinos, ustedes le van a decir, bueno, parece mentira, cosa que es lo primero que se nos viene a la cabeza, no puede ser que 40.000 habitantes sean representativos del conjunto de la población, pero debo decir que en este sentido las estadísticas lo tienen muy en claro y se saben hacer muy buenas encuestas, eh, es decir, se suelen hacer muy buenas encuestas y muy bien representativas y dan con el número o suelen dar con el número exacto de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Es decir, y tiene que ver con una cuestión de económica, de no podemos preguntarle a todos los 45 millones de habitantes todo el tiempo si están desempleados, ocupados, o cuántas horas le están destinando al trabajo. Porque es una cuestión, es muy costoso hacerlo, básicamente. En cambio, se les pregunta a 40.000 habitantes o 40.000 personas nada más para, bueno, ser representativo de los 45 millones de habitantes que tiene el país. Es una proporción minúscula prácticamente que son representativas de toda la población en su conjunto. Ahora bien, el segundo tema para decir es que, bueno, la verdad que esta encuesta permanente a hogares no mide a los espacios rurales, sino que mide solamente a aglomerados urbanos. ¿Cuáles aglomerados? A 31, que son los 31 aglomerados urbanos más grandes de la Argentina. Y por ende, la encuesta permanente de hogares representa algo así como 28 millones de habitantes de los 45 millones de habitantes. Y únicamente esta encuesta que estamos tratando de entender va a representar a estos 28 millones de habitantes. Por ende, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de ocupación, nos desentendemos de lo que está pasando en el espacio rural. La verdad que no nos alcanzan las estadísticas para entender ese fenómeno en particular, sino que cuando hablamos de desempleo, ocupación, etcétera, estamos hablando de lo que está ocurriendo en los aglomerados urbanos, únicamente. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Es decir, lo que hace la encuesta permanente de hogares es preguntarle a ciertos individuos, que a su vez son representativos de muchísimos otros, si tienen empleo, si están desocupados, si cuántas horas trabajan, etcétera, etcétera. Eso es lo que le vamos a preguntar a esos individuos, y esos individuos son representativos de otros. E insisto, son en términos estadísticos muy fidedigno lo que se hace para representarlos, ¿no? Y se da con una cifra muy, que comprende muy bien a la población en su conjunto. Bien, de Y esto, ¿hay por alguna ejemplo, duda? a quién se le pregunta, por ejemplo, a los sindicatos, No, la no, tasa de no. desempleo? No, es la general, no, se le pregunta a todos los individuos, se le hace una encuesta a los hogares y luego a los individuos de ese hogar. Generalmente lo que ocurre es que el INDEC te manda una carta, eh,
en el cual te menciona que va a llegar un encuestador a tu casa. Esto en prepandemia, me imagino que ahora en pandemia debe ser diferente. Te llega una carta en la cual te avisa que va a ir a un encuestador del INDEC a tu casa y bueno, y te hará una serie de preguntas y bueno, y tienen que ver con estas preguntas que vamos a entender ahora. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Tienen que ver con condiciones del hogar, condiciones socioeconómicas y entre ellas con si está ocupada, desocupada. Pregunta mucho más que el mercado de trabajo en sí. La encuesta permanente de hogares pregunta, por ejemplo, esto, condiciones del hogar, condiciones socioeconómicas, cuánto ganan, el hogar o cuánto ganan los individuos, es decir, qué ingresos tienen mensualmente. Preguntan muchísimas cosas, entre ellas, y la verdad que la encuesta permanente de hogares se hizo exclusivamente al principio para medir mercado de trabajo, es decir, si hay desocupados, ocupados, etc. Y se viene haciendo en forma permanente, es decir, se hace trimestralmente esta encuesta, y se viene haciendo de esta forma desde el año 74, es decir, relativamente, sí, o sea, no hace tantos años y tantas décadas que tenemos estadística fidedigna de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, sino que, bueno, lo estamos midiendo en los últimos 40 años, poco más de 40 años. Y esto es básicamente un encuestador que llega a los hogares y encuesta a hogares particulares y que la estadística lo que hacen es pensar, bueno, esos hogares son representativos de muchos otros hogares o muchos otros individuos. Bien, vamos a empezar con algunos conceptos. Lo primero que debemos entender de estos 28 millones de habitantes de los aglomerados urbanos, se van a dividir en inactivos y en población económicamente activa, que sería lo contrario, básicamente, es decir, inactivos y activos. ¿Quiénes son los activos? Bien, lo que nos dice la estadística es que son personas que tienen una ocupación o que sin tenerla están buscando una ocupación, es decir, están buscando activamente una ocupación. Los que están buscando activamente una ocupación vienen a ser los desempleados, es decir, la población económicamente activa son los ocupados más los desempleados. Es decir, ¿y por qué nos interesa este concepto? ¿Por qué? Nos viene a decir cuál es la proporción de la población o cuál es la población que está activa en el mercado de trabajo, ya sea porque está ocupada o porque busca una ocupación. ¿Quiénes son los que se incluyen en el mercado de trabajo? Bueno, las personas que están ocupadas, es decir, que ofertan ese trabajo y que son demandadas, o aquellas personas que ofertan y bueno, todavía están en busca de un trabajo. Esas dos clasificaciones son los que están interviniendo, son activos dentro del mercado de trabajo. Es decir, tanto los ocupados como los desocupados. En Argentina lo que vemos es que en el cuarto trimestre del 2020 es que el 45% de estas 48 millones, sí, 28, perdón, 28 millones de personas son población económicamente activa, es decir, unos casi 13 millones de personas. En cambio, los inactivos son todo lo contrario a esto, a los activos. Son personas que no tienen trabajo y que no lo buscan. Entonces están por fuera del mercado de trabajo, no les interesa el mercado de trabajo y por ende no participan del mercado de trabajo. Es decir, son conceptos contrarios, población económicamente activa y los inactivos. De esta población de 28 millones de habitantes, el 55% son justamente población inactiva, unos 15 o unos 16 millones de habitantes. Si uno suma el 55% más el 45%, nos da el 100% de la población total, ¿no?
Bien, de nuevo, la población económicamente activa son los que tienen una ocupación, es decir, están trabajando, o también los que están buscando una ocupación, es decir, que están desempleados, están buscando una ocupación. De esto, ¿hay alguna duda? ¿Se entienden los conceptos? ¿No Se se entiende? entiende. ¿Se Bien, entiende? ahora vamos con una relación. Es decir, una relación es, básicamente cómo relacionamos un concepto respecto a otro. Es decir, y la primera que vamos a dar es esta, es la tasa de actividad. ¿Qué es la tasa de actividad? Es la población económicamente activa sobre la población total de la EPH, que son los 28 millones de personas que estamos viendo acá. Esta relación es este 45%, es decir, la tasa de actividad lo que mide es la población económicamente activa sobre la totalidad de la población de la EPH, ¿no? Que son los 45.000, perdón, el 45%. Bien, dicho esto, ahora nos empezamos a entrar al mercado de trabajo, porque estamos hablando de algunas tasas y conceptos del mercado de trabajo, es decir, quiénes son los ocupados, quiénes son los desocupados. ¿Cuál es la tasa de empleo? Mejor dicho, vamos por parte. ¿Quiénes son los ocupados? Los ocupados son todas las personas que tienen al menos una ocupación, pueden tener más de una ocupación, y que trabajaron al menos una hora en la última semana de referencia, o en la semana que el encuestador fue a la casa del encuestado y le preguntó si estuvo trabajando, si tuvo una ocupación. Y ustedes se preguntarán, bueno, al menos una, es decir, ya con tener una hora trabajada en la última semana ya se computa como ocupado. Bueno, esto es así. Y es así en todos los países. Por ende, son estadísticas que nos permiten comparar con otros países. Es decir, ya con tener Media una hora. mentirosa, digamos, ¿o no? Después se pueden, la encuesta les va preguntando y repreguntando. Entonces uno puede ir más allá de esa pregunta. Es decir, uno puede decir, bueno, está ocupado, la verdad que tiene un trabajo eh, minúsculo, si está ocupado una sola hora nada más, en comparación a lo que entendemos como ocupado. Pero bueno, esto es lo que nos permite la estadística. Es decir, de ir viendo cómo se va componiendo esos ocupados. Ahora vamos a ver un poco más abordando, pero entiendan que este concepto ocupado incluye a eso, es decir, incluye a aquellas personas que trabajaron al menos una hora, y con ya haber trabajado una hora, ya se considera como ocupados. Una hora en la última semana, ¿no? Es decir, en Argentina son los ocupados dentro de estos 20 millones o casi 29 millones de personas, son unos 11 millones de personas. Es decir, los ocupados son 11 millones. Es decir, hay 11 millones de personas que al menos trabajaron una hora y tienen por ende una ocupación en la última semana de referencia. En cambio, los desocupados son aquellas personas que no tienen ocupación, ninguna, pero que buscan activamente un trabajo. Es decir, que están destinando parte de su tiempo a buscar un trabajo. ¿Qué es destinar una parte de su tiempo a buscar un trabajo? No sé, por ejemplo, comprar comprar el diario y fijarse cuáles son los anuncios de empleo, o entrar en algunos avisos de foros de empleo, o no sé, o entrar en LinkedIn o en alguna red social que te vincule con otras personas y redes sociales vinculadas, ¿no? con cuestiones laborales, mandar currículum por internet, por email,
cargar datos en una página en la cual una empresa está buscando trabajadores y una persona carga sus datos en la página de esa empresa. Todo eso es buscar activamente empleo, es decir, una cuestión bien amplia. Es decir, que la persona destinó tiempo a buscar trabajo o a encontrar, ¿no?, ese trabajo, a postularse en ese empleo, etcétera, etcétera. Todo eso es buscar activamente un empleo. Es decir, los desocupados son personas que no tienen ocupación ninguna y que están buscando un empleo. Bien, hasta acá. En Argentina son 1,5 millones de desocupados. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Párenme si tienen alguna duda. Si no, seguimos. Ahora vamos con otra tasa, que es la tasa de empleo. La tasa de empleo viene a decirnos que cuáles son los ocupados respecto a toda la población, es decir, a la población de los 28 millones o 29 millones de personas. Es decir, los 11,5 millones sobre los 29 millones de personas. Esto nos da la tasa de empleo, que es del 40%. En cambio, la tasa de desempleo lo que nos dice es la relación entre las personas desocupadas, es decir, los 1,5 millones, prácticamente 1,5 millones de desocupados, sobre la población económicamente activa, que son estos, los casi 13 millones de personas. Esto nos da una relación de 11 puntos porcentuales de desocupación. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos midiendo los desocupados con respecto a la población económicamente activa y no lo medimos con respecto a la población total? Seguramente, bueno, acá estamos viendo tasa de empleo sobre la población total, que serían estos casi 29 millones, la tasa de actividad sobre estos también 29 millones de habitantes. Y acá en tasa de desocupación lo estamos midiendo sobre esto, sobre la población económicamente activa, sobre la PEA, porque es población económicamente activa, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de qué es lo que queremos representar, ¿no?, con tasa de desocupación. En tasa de desocupación nos interesa a aquellas personas que intervienen ya en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque no vamos a medir con respecto a la población a la población total, porque en la población total hay gente que no le interesa el mercado de trabajo, porque no está ofreciendo trabajo ni lo está buscando. Es decir, si estamos vinculando o comparando un concepto de tasa de desocupación, o mejor dicho, de desocupación, lo estamos comparando, si lo hacemos con respecto a toda la población, lo estamos haciendo respecto a población que no le interesa este mercado. Entonces, por ende, y que son justamente los inactivos. Por ende, usualmente cuando hablamos de tasa de desocupación lo medimos respecto a la PEA. Y tengan en cuenta este concepto, muchas veces que se los preguntamos, lo ponen mal, porque ponen desocupados sobre población total, y no es así, es sobre la PEA únicamente. ¿Por qué no ponemos la población total? Porque estamos metiendo básicamente varias cosas que no tienen nada que ver. Que estamos metiendo, si ponemos población total, tiene que ver que estamos metiendo población económicamente activa, estamos metiendo inactivos. Son cosas distintas. Y usualmente lo que hacemos es, bueno, compararlo a los desocupados contra toda la población que está dentro del mercado de trabajo. ¿Quiénes son los que están dentro del mercado de trabajo? Los ocupados y los desocupados. Es decir, que en realidad la tasa de desocupación es desocupados sobre ocupados más desocupados en realidad. Es decir, desocupados que son casi 1,5 millones de personas sobre estos 13 millones de personas, ¿no? De esto, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende?
este concepto de tasa de empleo que se mide en relación a la población total, la verdad que se empezaron a agregar conceptos y formas, porque las estadísticas se fueron sofisticando a medida que pasa el tiempo y se van agregando nuevas tasas, nuevos conceptos. Ahora vamos a ver otros conceptos que refieren a ocupados. Em, y se fueron sofisticando un poco más. Ahora se está midiendo esto, tasa de empleo. Tiene una lógica. Ahora la vamos a ver por qué se mide tasa de empleo y sirve mucho en el contexto en el cual estamos. Ahora vamos a ver incluso ejemplos de qué fue lo que estuvo ocurriendo en la Argentina en el último año para que entiendan mejor cómo se comportan estas tasas y por qué medimos estas tasas, básicamente. Em, Bien, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, se entiende. Bien, y esto refiere a la pregunta de Ángel, de que, bueno, la verdad que eh, con solo trabajar una hora no me dice mucho, la verdad. Con que una persona haya trabajado una hora no me dice mucho. Se le suele seguir cuestionando a los individuos que se le hace la encuesta. Y bueno, dentro de los ocupados podemos ver, por ejemplo, si son subocupados o si son ocupados plenos o si están sobreocupados, y ahora vamos a ver cada uno de estos. Subocupados son las personas que están ocupadas, que tienen un trabajo, pero que trabajan menos de 35 horas semanales. Tiene que ver con eso, con la cantidad de horas que trabajan en la semana. Los ocupados plenos son aquellos que trabajan entre 35 horas y 45 horas semanales, es decir, y repito, ocupados plenos son aquellos que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, y aquellos personas que están sobreocupadas, es que tienen un trabajo, estamos hablando de aquellas personas ocupadas, ¿no? Siempre, pero que trabajan más de 45 horas semanales. Y esto pueden tener más de una ocupación, en el sentido pueden tener más de un trabajo, ¿no? Eh, incluso los subocupados pueden tener más de un trabajo. Pero bueno, no alcanzan esos trabajos para cubrir esas 35 horas semanales para estar ocupados plenos, ¿no? Bien, si son menos de 35 son subocupados, si son entre 35 y 45 son ocupados plenos, y si son eh, personas que trabajan más de 45 horas semanales son sobreocupados. Tiene que ver con eso. El estudiante entra en la categoría de ocupado, por ejemplo. Por ser El estudiante, estudio, vos decís. lo cuentan, por ejemplo, como, No, como no, por ocupado, no, ser, en este gráfico. no, no, los estudiantes por el hecho de ser estudiantes, no. Ahora bien, si el estudiante universitario está buscando un trabajo o tiene una ocupación o es subocupado porque trabaja menos de 35 horas y después lo restante lo destina al estudio, ahí sí se los cuenta. Pero el estudiante, por el hecho de ser estudiante y si no tiene ocupación ni está buscando trabajo, no se lo incluye directamente, es un inactivo. ¿Qué entra en inactivo? Para que tengan una idea, nada más, pero acá puede ir prácticamente todo el mundo. En inactivo, como también puede ir todo el mundo en población económicamente activa, y tienen que cumplir estas categorías, básicamente. Inactivo, por ejemplo, son los jubilados, porque no buscan trabajo ni tienen una ocupación. Las amas de casa o aquellos padres que no trabajan ni buscan trabajo son inactivos. Los estudiantes secundarios, universitarios, suelen ser inactivos. Suelen ser, ahora, y digo bien, suelen ser porque, bueno, si aquellas personas, estudiantes o amas de casa o padres, jefe del hogar, que están interesados en el mercado de trabajo y por ende, o bien están ocupados o están buscando una ocupación, ahí sí entran dentro de la población económicamente activa. Y van a ser ocupados o desocupados, ¿no?
Pero todas estas personas que estoy mencionando, puede haber un jubilado que no le alcance la jubilación y necesita un ingreso extra a través de, no sé, de destinarle unas horas de su semana a, no sé, a una changa, y bueno, ahí sí entra como población económicamente activa ese jubilado. La verdad que esa es la realidad. Pero ahora bien, si ese jubilado no trabaja ni busca empleo, pasa a ser inactivo de por sí, porque solamente cobra una jubilación y por ende no está ofreciendo trabajo. Tiene que ver con esto, que si ofrece trabajo, ¿quién están ofreciendo trabajo en el mercado de trabajo justamente? Las personas ocupadas y las personas desocupadas. Ambos están ofreciendo trabajo. Si no lo ofrecen, bueno, van a ser inactivos. ¿Se entiende? Sí, sí. Y esto para que lo tengan en cuenta, dentro de estos 11,5 millones de ocupados, dentro hay asalariados y hay no asalariados. Los asalariados son los que tienen una relación de dependencia, es decir, tienen un jefe, por ejemplo, o una empresa que lo contrata. En cambio, los asalariados en su mayoría son estos, son cuentapropistas básicamente, los no asalariados. O pueden ser patrones, es decir, ya no tienen jefe, no hay nadie que los contrate porque son su propio jefe, ¿no? Y por ende son no asalariados. Pero la mayoría de los no asalariados son cuentapropistas. ¿Quiénes son los cuentapropistas? Bueno, por ejemplo, las profesiones liberales, los abogados son cuentapropistas. Un inversionista también puede ser. Un inversionista, alguien que tiene un comercio, es un cuentapropista. Alguien que trabaja como freelance en su casa es un cuentapropista, por ejemplo. Todos esos son no asalariados. Y dentro de los asalariados se les suele preguntar esto, si tienen un descuento jubilatorio o no. ¿Por qué se le hace esa pregunta? Tiene que ver con lo que mal llamamos en economía como trabajo en negro o trabajo en blanco. Digo mal porque lo blanco-negro viene de una cuestión racista, y la verdad que no está bien que lo hagamos, pero esto lo digo para que ustedes lo entiendan. Por ende, acá, cuando hablamos de estadística, no hablan de trabajo en negro, en trabajo en blanco, porque viene esa categoría de comúnmente nosotros lo denominamos así, es una cuestión más racista que otra cosa. Por ende, se suele preguntar esto, ¿con descuento jubilatorio o sin descuento jubilatorio? Aquellas personas que sean asalariados y no tengan un descuento jubilatorio es lo que comúnmente denominamos como trabajo en negro, que es trabajo informal. Es decir, que no está declarado ante el AFIP prácticamente. Y o no está declarado ante la Seguridad Social y por ende no se le hace descuento jubilatorio. ¿Qué ocurre? Que el 32% o 33% de aquellos asalariados son informales, son trabajadores informales. Son 3 millones de personas en Argentina. Bien, hasta acá, preguntas, comentarios, sugerencias. La verdad que esta infografía está buenísima porque la sacaron, creo que este año. Antes no lo hacían y está bastante buena porque tiene con números y con porcentaje cómo se compone el mercado de trabajo en Argentina. ¿Se entiende? Sí, ¿No sí, se está entiende? bárbaro y algunos números asustan, por así decirlo. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo que casi la mitad de la gente están sin, sin factura, por así decirlo, sin IVA anotada, cuando ¿Está tenemos todos hablando los de descuento mecanismos para jubilatorio? hacerlo. No, de la gente que, claro, con descuento jubilatorio, que el día de mañana no saben si se pueden jubilar, Sí, sí, tiene que ver que mucha gente el día de mañana va a tener que depender de la jubilación, Sí, que si exactamente. vos no tenés, por ende, un recibo, no tenés posibilidad de crédito para ir
para acceder a una vivienda, para acceder a un auto, para acceder a los alimentos, ni hablar. Yo esto es lo que hablo mucho con mis compañeros del trabajo. Sí, incluso Y hay también personas que... desocupados, hay mucha mano de obra útil, como estábamos hablando recién, que prefieren el ocio. Y bueno, también ahora hay una situación especial, pero muchos compañeros míos del trabajo quieren renunciar teniendo un buen sueldo, siendo población útil. Es lindo para analizar. Incluso hay muchas personas que tienen descuento jubilatorio, pero una parte de su nómina está en negro o está informal. Suele ocurrir. Eh, Cuando se habla de aumentos no remunerativos o esto en los trabajadores formales, ¿no? Tiene que ver con eso, que hay algunas categorías que, bueno, si bien se le abona, incluso el mismo Estado otorga muchas veces esto, básicamente, sin descuento jubilatorio, y el Estado el que está contratando trabajadores. O el Estado que contrata muchas veces a través del monotributo. Esto también incluye monotributo, la cuenta propia, ¿no? Lo que estoy señalando acá. El Estado contrata muchas veces a monotributistas, y que ahora hay incluso mucho más monotributistas, y contrata de esa forma. Hay muchas empresas que contratan de esta forma, incluso empresas multinacionales muy grandes que pagan salarios altísimos, pero te contratan como monotributista, básicamente. Entonces, ellos no, se desentienden de si bien el monotributo es un gris dentro de negro, blanco, porque en realidad el monotributo sí está pagando aportes y está pagando jubilación. El tema que es como el monotributo es una suerte de venta de locación de servicio, y está ocultando muchas veces una relación de dependencia, es decir, está ocultando esto, está ocultando que existe una relación que perdura en el tiempo entre el empleado y el empleador. Por eso es un gris, ¿no? Pues si bien está pagando aportes y jubilación y seguridad social, eh, pero no está escondiendo la relación laboral prácticamente, el monotributo. Y muchos profesionales trabajan con monotributo también, así que ténganlo en cuenta el día de mañana, lamentablemente. Bien, ahora vamos a entender cómo funcionan estas tasas y lo vamos a ver con un ejemplo, lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en Argentina en el último año, que tiene que ver con el año de pandemia. Y se puede ver muy bien con este cuadro, e insisto, tiene que ver con cómo funcionan las tasas. Acá estamos hablando de tasas, ven que es tasas de actividad, de empleo, de desocupación, de ocupado, de subocupado. Nos vamos a quedar hasta acá, hasta desempleo. ¿Qué ocurrió en Argentina en el último año de pandemia? Acá vemos cuarto trimestre del 2019, primer trimestre del 2020, segundo del 2020, tercero, cuarto del 2020. Es decir, estamos avanzando en el tiempo acá, ¿no? Tasa de actividad. En el cuarto trimestre del 2019 era del 47%. Es decir, la relación entre población ocupada más desocupados sobre la población total era del 47%, es decir, casi la mitad de la población estaba incluida en el mercado de trabajo, o tenía intención de estar incluida en el mercado de trabajo a través de los desempleos, estoy hablando, ¿no? Es decir, o bien estaba ocupada o estaba buscando trabajo. Es decir, la mitad de la población prácticamente estaba interviniendo en el mercado de trabajo al cuarto trimestre del 2019. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió la pandemia. Es decir, primer trimestre del 2020, la pandemia empezó el 20 de marzo, una cosa así, digo pandemia, eh, la cuarentena estricta, más estricta que tuvimos. Empezó, o sea, al finalizar el primer trimestre del 2020, es decir, al 20 de marzo.
Primer trimestre del 2020 tenía casi igual, la misma tasa de actividad. Ahora bien, al segundo trimestre del 2020, que fue la etapa, el trimestre más complicado en términos de cuarentena, la tasa de actividad cayó al 38%. Cayó muchísimo, cayó casi 10 puntos porcentuales prácticamente. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Qué es lo que nos dice esta estadística, ¿no? Nos está diciendo que hay gente que se salió del mercado de trabajo, es decir, hay ocupados y desocupados que dejaron de estar incluidos en el mercado de trabajo. Lo que ocurrió fue eso, fue que en realidad muchos se perdieron trabajo, muchas personas perdieron trabajo por la cuarentena estricta, por la pandemia, más que por la cuarentena, porque esto ocurrió en todo el mundo, y repito, no solo en Argentina, sino en todo el mundo ocurrió este fenómeno, que básicamente muchas personas se retiraron del trabajo por el miedo de contagiarse, por el miedo de la pandemia. Y por ende la tasa de actividad cayó tan abruptamente. Es decir, hay muchísimas personas que estaban ocupadas o que estaban desocupadas y que pasaron a ser inactivas, y es lo que nos está mostrando este cambio. Es decir, como cayó la actividad, en realidad aumentó la inactividad, y por ende hay muchas personas que pasaron a no estar ocupadas y a no buscar trabajo, ambas categorías. En cambio, a medida que la cuarentena estricta se fue relajando, la tasa de actividad fue aumentando. Es decir, todas aquellas personas que se habían retirado del mercado de trabajo volvieron para buscar empleo y por ende tener un ingreso, ¿no? Y por ende la tasa de actividad comienza a crecer a partir del tercer trimestre del 2020. Llegamos al cuarto trimestre del 2020 y todavía la tasa de actividad no es la misma que al cuarto trimestre del 2019, lo cual quiere decir que aún no ha retornado toda la población que fue saliendo del mercado de trabajo. Es decir, todavía quedan 2 puntos porcentuales en los cuales no se incluye. De esto, ¿tienen alguna duda en términos de lectura de esta tasa particular, de la tasa de actividad? No, estaba clara. Cualquier cosa me interrumpen. La tasa de empleo es lo que nos muestra esto que estábamos diciendo. Había un 43% de la población total, recuerden, la tasa de empleo es ocupados sobre la población total, la población de referencia, los 29 millones de habitantes que tienen los 31 aglomerados. Lo que ocurrió fue eso, fue que luego con la pandemia y con la cuarentena más fuerte, la más estricta, el empleo, los ocupados cayó muchísimo. Cayó porque se destruyó empleo, básicamente. Es decir, pasamos de un 42% a un 33%. Y que se condice con esto, con lo que ocurrió en la tasa de actividad. Es decir, la tasa de actividad se derrumbó porque también se derrumbó el empleo. Es decir, hay un montón de que estaban ocupados que pasaron básicamente a no buscar trabajo ni tener trabajo. Y a medida que pasó el tiempo, se fue recuperando esta tasa. De nuevo, no se creó a medida que se fue incorporando las personas al mercado de trabajo a través de esta tasa de actividad, se fue creando trabajo, pero no en la medida que era necesario. Y ahora vamos a ver por qué. Vean que estamos en una tasa de empleo del 40% cuando antes era del 43%. Es decir, todavía no creamos todo el empleo que se destruyó por la pandemia, básicamente, y las consecuencias de la pandemia, de, la, de la cuarentena más estricta. En términos de desocupación, en términos de desocupación, bueno, teníamos una tasa de desocupación bastante alta, debo decir, del 9% prácticamente. Para que se den una idea, pleno empleo, lo que se considera pleno empleo son tasas de entre el 5%, una cosa así.
en cualquier economía del mundo estoy hablando, ¿no? Ya sea en Argentina como en Europa, en Asia, en cualquier país, en cualquier región, lo que comúnmente denominamos como pleno empleo es una tasa alrededor del 5%. Acá estamos casi en el doble de tasa de desocupación. Ya veníamos con una tasa de desocupación muy alta. Es más, si mal no recuerdo, el tercer trimestre del 2015 era prácticamente el 6-5% en Argentina. Es decir, teníamos algo así como, no pleno empleo, porque había en alguna subcategoría un desempleo muy alto, pero bueno, había una suerte de pleno empleo. La tasa de desocupación venía muy alta y bueno, lo que ocurrió fue esto, que no solo salieron gente del mercado de trabajo, se destruyó empleo, sino que incluso la poca gente que estaba en el mercado de trabajo a su vez no tenía trabajo y lo estaba buscando. Es decir, al segundo trimestre del 2020 veo una tasa de desempleo bastante elevada, es del 13%, creció del 9 al 13. Y al cuarto trimestre, si bien bajó un poco, sigue siendo una tasa bastante elevada. ¿Qué pasa? Todavía no se recuperó el empleo que teníamos antes e incluso tenemos un problema que es todavía no retornó todas las personas que se habían salido del mercado de trabajo por el miedo a la pandemia. Entonces, si bien es posible que creemos trabajo y por ende esta tasa descienda, es decir, la tasa de desocupación descienda, a su vez es un problema que no hayan retornado todas las personas que se salieron del mercado de trabajo, porque cuando vuelvan van a demandar trabajo, van a buscar, van a estar desocupadas. Entonces ese fenómeno hace que ascienda la tasa de desocupación. Bien, hasta acá, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende. Esto un poco para que entiendan cómo funcionan las tasas, y es interesante. Acá yo les había marcado, y ya entrando un poquito, esto creo que lo vimos un poco con Gonzalo en términos de cuáles son, esto es tasa de actividad, si mal no recuerdo, mercado de trabajo, indicadores, actividad, acá está, sí, es tasa de actividad, acá lo vemos, acá ya vemos un montón de números, pero lo que quería mostrarle era lo siguiente, que el género, bueno, es desigualitario en términos de las condiciones en el mercado de trabajo. Las mujeres usualmente tienen una tasa de actividad mucho menor a la tasa de actividad de los varones. Y esto tiene que ver con el trabajo hogareño. Es decir, las mujeres son, en este sentido, lo que nos dice la estadística, que son más inactivas que los hombres. Pero no quiere decir que no trabajen las mujeres, sino que tienen trabajo en el hogar, lo cual, de nuevo, tiene que ver con una cuestión de economía feminista. Lo mismo pasa con la tasa de empleo, es decir, los varones en el mercado de trabajo, en el mercado formal o informal, intervienen más los varones que las mujeres, y acá vemos una tasa de empleo mayor que la de las mujeres por esto, porque las mujeres no, y repito, no es que no trabajen, trabajan, pero en el hogar. Y esto escapa estas estadísticas escapan de esa realidad, ¿no? Sí, Y hace también, poco, hablando de trabajo en el hogar, hubo un fallo histórico que justamente reviva esto del trabajo en el hogar. Bueno, no me acuerdo bien, pero el hombre le tuvo que dar parte de la ganancia que tuvo el matrimonio, porque entró en la figura de enriquecimiento sin causa, porque la mujer o la exmujer también había crecido, digamos, habían, creo que comprado el auto, la casa, no lo leí bien, lo leí muy por arriba, y le tuvo que dar la mitad de todo lo que sería la ganancia, justamente por el trabajo en casa. sí, tengo entendido que son los bienes gananciales, lo que se entiende como Claro, bienes bienes gananciales. gananciales. Sí, todo lo que sea ingresos, bueno, es parte del hogar, es parte de, de- de la familia. Sí. Sí, sí. En términos de desigualdad de género,
como bien habíamos dicho, en el mercado de trabajo se ve muchísimo. En este sentido, las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor a los varones, es decir, aquellas personas que pretenden buscar un trabajo, el género importa, porque los empleadores toman más varones que mujeres, básicamente. Y por ende hay una tasa de desempleo mayor en las mujeres que en los varones. Lo mismo pasa con las mujeres y los varones jóvenes. Cuando hablamos de mujeres jóvenes y varones jóvenes entre 14 a 29 años, la tasa de desempleo es mucho más alta en las mujeres que en los varones. Esto lo vemos acá. Es decir, las mujeres tienen una tasa de desempleo del 26%, es decir, una de cada 4 mujeres jóvenes están desempleadas. En cambio, los varones tienen una tasa del 20%, prácticamente, que es algo así como uno de cada 5 están desempleados de los varones, ¿no? Y no recuerdo si tengo alguna estadística más, y acá había marcado algo. Ah, bueno, esto para el mercado de trabajo en Rosario. Ahora vamos a ver, y ya con esto cerramos, que ya va siendo hora. Creo que no tengo... Yo este informe se lo voy a pasar tal cual a ustedes, porque está buenísima esta infografía. Último concepto que vamos a ver, que esto viene a cuenta un poco de, y ya vemos un par de estadísticas de Rosario y la Argentina y ya terminamos. Tiene que ver con esto, con la población subocupada demandante y subocupada no demandante. Al final de este informe, no solo vean la infografía, sino al final de este informe tienen, a partir de acá, de este punto 4.4, definiciones básicas, tienen todas las definiciones, y es lo que se tendrían que aprender o estudiar. Tienen todas las definiciones de la población, ocupada, población económicamente activa, ocupada, desocupada, inactiva, todo, y las tasas, básicamente, cómo se componen las tasas. Por último, que esto es una pavada que tiene que ver con población subocupada demandante y no demandante. Subocupada habíamos dicho que eran estas personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Pero muchas veces de estas personas que están subocupadas, esas 35 horas semanales o menos, no le alcanza para llegar a fin de mes prácticamente, y por ende tienen que buscar un nuevo empleo. Bueno, ese nuevo empleo tiene que ver con este concepto, con demandante. Hay mucha población subocupada que son demandantes. ¿Qué significa demandante? Que están siendo ocupadas y que son subocupadas en el término que trabajan justamente menos de 35 horas, pero están a su vez activamente buscando trabajar más horas. Entonces por eso son demandantes. Y no demandantes es que básicamente, por ejemplo, un estudiante que está subocupado, pero no le interesa trabajar más porque las otras horas las destina al estudio, entonces no le interesa buscar más horas de trabajo prácticamente. Tiene que ver con eso, con demandante y no demandante, si están buscando más horas de trabajo o no, nada más. Bien, ¿se entendió esto? ¿Hay alguna duda, comentario? ¿Se entendió? Y ahora por último son dos cuadritos bien tontos. El primero de ellos, y con esto ya terminamos, nos dice la tasa de desempleo por nivel de formación. Esto no está en el informe y lo calculamos nosotros para que lo sepan, porque estamos en un ambiente universitario y por ende hace incluso también a las políticas a futuro que podamos desarrollar. ¿Cuál es la tasa de desocupación en cada uno de los niveles educativos? Y lo que se ve, esto es lo que nos mide en la Argentina, es decir, en todo el país, en estos 31 aglomerados, es que, por ejemplo, aquellas personas que tienen el primario incompleto tienen una tasa alta, tienen una tasa de desempleo del 16%. Aquellos que tienen primario completo tienen una tasa del 13%. Aquellos que tengan el secundario incompleto tienen una tasa altísima, del 18%. Generalmente, lo que se ve en este cuadrito es que, bueno, aquellas personas que tienen un nivel de educación muy reducido,
tienen una tasa de desempleo muy alta, muy alta. En cambio, a partir de aquellas personas que tienen secundario completo, universitario incompleto o universitario completo, lo que se ve es que tiene una tasa de desempleo menor. Particularmente, y entiendo que muchos de ustedes están en esta situación, es decir, están siendo universitario incompleto o tienen universitario incompleto, el paso siguiente a tener universitario completo significa esto que habíamos dicho de entrar en el pleno empleo. Perdón, sí, básicamente como aquellas personas que tienen un universitario completo prácticamente no tienen desempleo. En este sentido, hay una tasa de desempleo muy baja. Para que se den una idea, en Argentina la tasa de desempleo de aquellas personas que tienen el universitario completo es de menos del 5%. Es decir, hay prácticamente pleno empleo en aquellas personas que tienen un título. Y esto se ve en todas las regiones, a excepción de Córdoba. La verdad me pareció particular Córdoba, que tiene una tasa de desempleo universitario completo bastante alta. En Rosario es bajísima, y esto lo busqué con otros informes anteriores, y también es así. Es decir, solamente el 1% de las personas que tienen título universitario y que están incluidas en el mercado de trabajo están desempleadas. Es bajísimo el desempleo en Rosario de las personas que tienen universitario completo, y esto también, digo, es un aliciente para ustedes para que terminen la carrera universitaria. En cambio, en Rosario hay un problemón para aquellos que no tienen universitario completo, ya sea incompleto, secundario completo, secundario incompleto. Tiene una tasa de desempleo altísima, básicamente. Y por último, y ya con esto terminamos, tiene que ver con una cuestión de ver cuál es el nivel de formación por sexo, es decir, si tienen universitario completo, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, y así sucesivamente. Y lo que se ve es que, bueno, los hombres generalmente tienen en relación a las mujeres y a las mujeres que intervienen, estamos hablando de hombres y mujeres que intervienen en el mercado de trabajo. Es decir, no son mujeres y hombres que son inactivos. Es decir, no nos remitimos solamente a esas mujeres y hombres que intervienen en el mercado de trabajo. Lo que se ve es que sí, o sea, las mujeres tienen un nivel de formación mejor a los hombres. Es decir, están mejor formadas las mujeres que los hombres. Es O sea, es más raro ver en ese sentido un hombre con universitario completo que una mujer con universitario completo. Es decir, y en esto, insisto, las mujeres están mejor formadas que los hombres. Y esto es una particularidad porque habíamos dicho que las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres están mejor formadas y a su vez tienen una tasa de desocupación más alta? Lo cual ahí ya entra cuestiones de género y cuestiones de discriminación muy importantes para explicar este fenómeno. Es decir, estamos hablando de que las mujeres están mejor formadas y a su vez son las más discriminadas en el mercado de trabajo porque la tasa de desempleo es mayor en las mujeres que con respecto a los hombres. Bueno, esto es la particularidad que tiene nuestro mercado de trabajo y los mercados de trabajo de prácticamente de todo el mundo. Acá vemos que las mujeres con universitario completo, el mundo, el universo de universitario completo se compone por un 60% de mujeres y un 40% de hombres, para que se den una idea, que hacen al 100%, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de estas filas y renglones. Y acá, como vemos, universitario incompleto, también las mujeres tienen mejor formación que los hombres, también tienen una tasa de formación mayor que los hombres. Un 54% corresponde a mujeres y un 45% a hombres. Bien, hasta acá llegamos con mercado de trabajo. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Se entiende. Ahí asustan los números de Rosario. Tenemos una tasa de De desocupación desocupación. muy alta en Rosario, sí, sí, sí. Y tiene que ver con la pandemia. Y ya de por sí venía alta la tasa de desocupación. Actualmente es del 13% en Rosario, la tasa de desocupación. Es mayor a la media nacional. Profe,
Sí. Una pregunta con respecto a la modalidad de examen del parcial. ¿Ya se sabe cómo va a ser? Ayer discutimos un poquito en reunión de cátedra. Entiendo que va a ser en conjunto, y esto también yo tenía dudas, pero definimos eso, nada más. La verdad que va a ser virtual, esto ya se lo había dicho, porque incluso aparentemente se viene la segunda ola. Va a ser virtual y va a ser en conjunto a todas las comisiones. Es lo único que sé hasta el momento. Así que bueno, nada, sigan estudiando. A medida que haya alguna eh, novedad respecto al examen, se las voy a ir comentando, pero hasta ahora tengo esa información. Muchas gracias. Acá Juan Pablo Ruiz pregunta cuál es la fórmula para medir desocupación. Desocupación era población desocupada sobre la población económicamente activa. Es decir, y población económicamente activa es ocupados más desocupados. Profe, yo tengo una consulta sobre la materia. Sí. ¿Vamos a terminar de dar la unidad 2 y después dar Keynes o No, no. sé? No, ya la próxima clase vamos a dar Keynes. No. Bueno, perfecto, gracias. No. Y lo que pasa es que no podemos dar Keynes sin dar cuentas nacionales y sin dar mercado de trabajo. Por eso, porque con Keynes vamos a hablar de demanda agregada, de consumo, inversión, y vamos a hablar de desempleo. Entonces no podía eh, que ustedes entiendan estos conceptos, básicamente. Bien, ¿hay alguna duda más? Si no, la damos por finalizada la clase y bueno, nos vemos Perdón, el profe. ¿Cuándo era el parcial? 21 de abril a las 18 horas. Ok. Parcial regularizador y va a ser con todas las comisiones en conjunto. Ya seguramente les mandaremos un instructivo explicándole cómo va a ser el examen. Eso todavía no lo armamos porque todavía no tenemos definido cómo va a ser el examen, repito, pero sabemos que va a ser virtual y va a ser en conjunto con todas las comisiones. De ya estudien, empiecen a estudiar porque falta cada vez menos. Y los contenidos se van sumando a medida que vamos agregando cada clase, ¿no? Y en el parcial tengan en cuenta que entra unidad 1 y la unidad 2. Unidad 1 y 2 entra en el parcial. Bien. ¿Hay alguna duda? Si no, nos vemos el lunes que viene a las 9 en el horario habitual. Bueno, No, ninguna duda. muchísimas gracias a todos Gracias, y a profe. todes. Gracias a vos. Chau, chau.